Iniciamos nuestro tercer tema. Estamos hablando del capítulo 2 del libro de Hebreos. Un tema interesante, un tema bonito, medio profundo de estudiar, pero gracias a Dios que nos ha dado gracia y hemos podido aprender un poquito del libro de Hebreos. Capítulo 2 nos marca 4 temas muy importantes para que sean fundamento de nuestra fe cristiana. 4 temas que nos pueden ayudar mucho, pero hace una advertencia el primer versículo del capítulo 2 de Hebreos. Dice el escritor: tenemos que atender con diligencia estas cosas que hemos estado escuchando, porque si no, dice, nos podemos deslizar, nos podemos desviar, podemos salir de estas verdades. Y hay muchísimas iglesias, hermanos, y hay muchísimas doctrinas allá afuera que se deslizaron un poquito, pero por ese poquito desvirtuaron completamente toda la enseñanza de la doctrina cristiana. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que escuchamos, con todo lo que alimentamos a nuestro espíritu. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así es que vamos a hablar del tercer tema. El primer tema fue acerca de no descuidar una salvación tan grande. Vimos lo que costó la salvación que Jesús hizo para nosotros, y nos habla Hebreos de que no descuidemos esa salvación tan grande. Tenemos que cuidarla. Después hablamos la semana pasada de que todo está sujeto a Él. Todas las cosas fueron sujetas bajo la autoridad de Jesucristo, aunque nosotros vemos algunas cosas como que todavía no están sujetas a Él. Pero hablamos de esta ventana de tiempo-espacio donde Jesús al final de los tiempos va a tomar control completo de todas las cosas. Y hoy vamos a hablar acerca de el dolor del amor. El dolor del amor de Jesús. Si no ponemos toda nuestra atención a estos grandes temas, hermanos, va a ser muy fácil deslizarnos hacia errores, hacia cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. A todos nos gusta hablar del amor de Dios. El versículo más grande que todo mundo se sabe de memoria y que por todos lados se habla es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el versículo del amor donde se expresa el gran amor de Dios. Sabemos que todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido solamente por amor. Lo hizo porque nos ama. Él nos mandó también amar de la misma manera a toda la gente que nos rodea, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, ¿se acuerdan? Que os améis unos a otros como yo también os he amado. Sin embargo, para poder llegar a la manifestación plena de este amor de Dios, hay un camino de dolor, un camino que Jesucristo y el Padre tuvieron que caminar, y aún muchos de nosotros hemos transitado por un camino de dolor antes de llegar a conocer la plenitud de Cristo. Hace 8 días, hablando del punto que hablaba sobre la autoridad de Dios, les decía, tenemos que quitar de nuestra mente el concepto de autoridad humana que tenemos nosotros para poder entender la autoridad de Dios. Lo mismo en el amor. En el amor tenemos que quitar de nuestra mente el concepto que nosotros tenemos del amor para poder entender el amor de Dios. Porque el amor de Dios no tiene nada que ver con la forma en que nosotros amamos. El amor de nosotros como seres humanos es un amor condicional. Es un amor hasta cierto punto egoísta. Es un amor muy circunstancial. Nuestro amor sube y baja. Nuestro amor va y viene. Nuestro amor de pronto está hasta arriba y nuestro amor de pronto está hasta abajo, ¿verdad? Un día tu esposo es y al otro día no lo quieres ni ver, ¿verdad? Porque el amor humano es así. El amor humano funciona de esa manera. Es condicional porque el amor pone condiciones. Te amo siempre y cuando me hagas sentir bien, me hagas sentir importante, protegido. Yo te voy a amar
Siempre y cuando, entonces nosotros entendemos el amor como una serie de condiciones, amarrado por una serie de convenios, de pactos. Es circunstancial porque el amor humano cambia de acuerdo a las circunstancias. Hoy puedes amar mucho y mañana las circunstancias son diferentes. Sucedió algo, hubo una traición, hubo una situación difícil y el amor inmediatamente se acaba, ¿verdad? Ya lo decía el poeta y cantante José José, el amor acaba. El amor humano. Hoy amas, mañana quién sabe, se puede ir, se puede quedar. Pero el amor de Dios es totalmente diferente. El amor de Dios, por ser parte de Dios, tiene una de las características divinas, uno de los atributos divinos de Dios, que es la inmutabilidad, es decir, no cambia. El amor de Dios se mantiene parejito. El amor de Dios no sube y baja. Dios no nos ama hoy más porque estamos aquí en la iglesia, y mañana que andemos en el mundo nos va a amar menos. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es totalmente estable. Nosotros a veces andamos aquí abajo. Nosotros no nos hemos subido al amor de Dios y nosotros por eso a veces dudamos del amor de Dios. Y por eso a veces nos sentimos como que un día Dios nos ama y otro día no nos ama. Y a veces sí lo amamos hasta por acá y a veces lo amamos hasta acá. Pero somos nosotros, no es Dios. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Si Él nos dejara de amar, se estaría negando a sí mismo y estaría obrando en contra de sus propios atributos. ¿Me entienden esto? Jesús, estando sobre un monte, viendo a Jerusalén, dicen los evangelios que Jesús hizo un lamento sobre Jerusalén. Viendo Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a todos cuantos te he enviado. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? En ese momento, cuando Jesús lanza ese clamor hacia Jerusalén, pareciera que está diciendo: y pues ya los dejó de amar, ya se echó para atrás. Pero no, después de decir eso, Jesús descendió y empezó la semana que llamamos la semana de la pasión, la semana donde Cristo es entregado. A pesar de que a Él le dolía, a pesar de que Él sentía el desprecio de su pueblo, su amor no cambió. Y su amor le llevó toda esa ruta de dolor hasta llegar a la misma cruz. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, si así me tratan, de guaje muero por él. Si así me tratas, no hombre, ni me pidas que te ame. Ah, pero se te ha de ofrecer. Ah, pero me buscarás. Ah, pero... Porque nuestro amor es así. El amor de Dios no. El amor de Dios es inmutable, no cambia. Para bien de nosotros, imagínense. Podemos contristar el corazón de Dios. Podemos hacer que Dios se entristezca a causa de nuestra conducta. Podemos hacer que Dios se enoje a causa de nuestra rebelión, pero no podemos afectar su amor, porque todas las veces en la historia de los profetas, cuando vemos a Dios recriminando y mandando juicios y diciendo lo que va a pasar, y se ha encendido el furor de mi ira, dice Dios. Y después de eso dice: pero si te arrepientes y me buscas y dejas de hacer lo que estás haciendo y dejas la idolatría y dejas esos caminos y te vuelves a mí, aquí voy a estar para amarte. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no se va, no se esfuma, permanece para siempre. Como seres humanos, nuestro concepto de amor es muy diferente al de Dios. Para nosotros, nuestra forma de expresar amor es algo emocional, no es algo espiritual. El amor humano es emocional. Mientras sienta, entonces amo.
Pero en cuanto dejo de sentir, entonces dejo de amar. ¿Me entienden la diferencia? Dios no. Dios no se va a guiar por emociones. Dios no se va a guiar por sentimientos. Él se guía por sus atributos. Sin embargo, a Jesús, en su condición humana, este amor le causó un profundo dolor. Y si captamos estas etapas del dolor, del amor de Jesús, hermanos, yo creo que nuestra fe se va a aumentar bastante este día. Primera etapa del dolor, el padecimiento de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Seguimos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. ¿Traen Biblias ustedes? Estoy regañando a los niños que no traen Biblia. ¿Y los papás? Qué bien, bien, bien. Si no, ahí está la librería al final del pasillo. Dice el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa ¿de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Velo ahí en la pantalla o en tu Biblia, léelo tú solito ahí en voz quedita, ahí léelo, medítalo tantito, ponlo en tu mente. ¿Ya? Ok. Fíjense lo que dice este versículo. Está hablando de que Jesús fue puesto, coronado de honra y de gloria. Pero dice que tuvo que padecer la muerte. Y al final del versículo dice que tuvo que gustar de la muerte. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar en nuestra mente humana. No lo podemos entender. Es algo que en nuestro razonamiento humano no cabe. Por eso tenemos que empezar a creer por fe. Para eso existe la fe. Porque la fe me ayuda a bajar a mi espíritu lo que mi mente no alcanza a entender. ¿Por qué dice Pablo? Porque para los que son carnales, las cosas del espíritu son locura, porque no las pueden entender. Pero los que son de Cristo, los que son espirituales, entienden las cosas espirituales, porque los asuntos espirituales se tienen que discernir, se tienen que razonar, no con la mente, sino con el espíritu. ¿Por qué me amó Dios de tal manera que dio a su Hijo para que muriera por mí en la cruz? No lo puedo entender. Yo no lo puedo comprender. No entra en mi ecuación humana. Pero por fe lo creo y lo acepto. Pero tengo que entender que esa muerte, ese sacrificio, causó una ruta tremenda de dolor. Tenemos que entender aquí primero qué es lo que significó padecer la muerte. Ya que siendo Dios, no podía morir bajo su mismo juicio. Dios no podía estar sujeto a la misma condena que le dio al hombre cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. ¿Están despiertos? Ok. Génesis 3:19 le dice Dios al hombre, Adán, al varón: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que te mueras. No estaba planeado que Adán se muriera al principio del plan, pero a causa del pecado lo tuvo que condenar el Señor, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una condena de muerte. Esa es una condena de muerte. Dios no podía estar sujeto a su misma condena. Dios no podía, porque Él es inmortal. Él no podía estar sujeto a una condena como esta. Sin embargo, había que pagar por la redención de la humanidad. Pero Dios no podía condenarse a sí mismo.
Dios no se podía poner en su sala, en el tribunal, y autocondenarse. No podía hacer eso porque iba en contra de su santidad, iba en contra de todos sus atributos. No era posible que sucediera esto. Como Dios en su divinidad no podía ser sujeto a muerte, tuvo entonces que tomar la forma humana, en carne, en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo dice así: y aquel verbo, aquella palabra, aquel creador fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos con nuestros ojos físicos, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios no se podía condenar a sí mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Como no se podía condenar a sí mismo, entonces él mismo tuvo que convertirse en un ser humano al que sí se le pudiera condenar y al que sí se le pudiera llevar a padecer el trayecto de la muerte para poder pagar el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? El amor de Dios funciona de esa manera, no funciona como nosotros lo entendemos. Jesús, siendo Dios, se hizo carne con todos los sentidos de un ser humano. Dice también Hebreos que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Él no cayó en pecado, nosotros sí. Pasó todo el proceso, desde su misma gestación en el vientre de María. Fue concebido y desarrollado como cualquier ser humano. Pasó por todas las etapas del desarrollo humano. Hablamos de eso el mes pasado en la escuela de padres. Y Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, en gracia con Dios y para con los hombres. Jesús creció como cualquier ser humano. Y en su condición de ser humano llegó hasta el momento de la muerte física. ¿Por qué? Porque como todo ser humano que había nacido en la tierra, eres polvo y al polvo volverás. La condena, el juicio que Dios había hecho desde el principio, se tiene que cumplir en la persona de Jesús. Pablo describe este proceso de manera muy especial en Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que Dios pudiera, vamos a decirlo así, condenarse a sí mismo, se tuvo que despojar de todos sus atributos, de su inmortalidad, de su omnipresencia, de su inmutabilidad, de todos sus atributos espirituales, divinos. Dios se tuvo que despojar, de eso está hablando Pablo. Se despojó. Esto es algo que se conoce como la doctrina o como el concepto de la kenosis, el despojo. Se despojó de todo lo que era, quitó todo lo que tenía para convertirse en un hombre común y corriente. Y estando en la condición de hombre, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Renunció a su inmortalidad y como cualquier ser humano tenía que padecer la muerte. Juan 3:16 habla de que esto es amor, habla de que fue un acto de amor, pero para que este acto de amor, hermanos, el acto de amor más maravilloso que ha existido en la historia pudiera darse, tuvo que haber primero un camino de dolor, un camino de rechazo, un camino de acusaciones, de traiciones, de intrigas, de mentiras sobre él. Mientras más amor daba Jesús, más dolor le producía el ver nuestra indiferencia, nuestro rechazo, hasta llegar a padecer la misma muerte. Ayer en la noche me estaba acordando de un canto viejísimo. Lo traté de buscar en YouTube y no, ya ni existe ahí. No sé si lo cantaba Matusalem o lo cantaba Enoch, uno de ellos, por ello creo que lo cantaba.
Pero el canto, me acuerdo de nada más de un párrafo que decía: pero miles le pidieron pan cuando lo multiplicó. Y mientras los milagros fluían de él, le proclamaron su ansiado rey. Pero nadie le quiso, a nadie le importó. Solo se burlaban al estar ante su cruz. Y la sangre que brotaba por el pecador, a nadie le importó. Ese es el camino del dolor. Para poder llegar al amor de Dios, tuvo que haber un camino de dolor. Sin embargo, dice este versículo de Hebreos que a causa de haber padecido la muerte, fue coronado de honra y de gloria. Porque en el auténtico amor, hermanos, que proviene de haber sido probado por el dolor, hay más honra que en el amor imperfecto y egoísta al que nosotros hemos estado acostumbrados como seres humanos. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Yo no sé quién se atrevería de aquí a dar su vida por alguno de sus amigos. Lo más fácil es decir: pues él se lo buscó, sorry por él, y ya, ¿verdad? Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús, dice Hebreos ahí, que gustó la muerte por nosotros. No significa esto que haya sido algo placentero, algo que le agradó, o que por ser Dios neutralizó el dolor. Todo lo contrario. Al haberse despojado de sí mismo, hermanos, sufrió cada golpe, sufrió cada latigazo, sufrió en su cuerpo el mismo dolor que cualquier ser humano. El ladrón en la cruz le dijo: si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Lo podía hacer Jesús? Por supuesto que sí. Cuando estaban arrestándolo, cuando lo estaban lastimando, Pedro le dijo: Señor, yo le entro. Y dijo: Pedro, ¿tú crees que si no orara ahorita al Padre, el Padre no me enviaría 70 legiones de ángeles? 122,000 ángeles. Pero no es el punto. El asunto es que Jesús tenía que pasar por todo ese camino de dolor, por todo ese martirio físico, como condena a la muerte por causa del amor que sentía por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que es muy difícil entender el amor de Dios? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Cómo es posible que yo era culpable delante de Dios? Y Jesucristo dijo: no lo culpes a él, yo voy a dar mi vida por él. Ni siquiera me conocía, ni siquiera había yo nacido. Pero él dijo: no te pido solamente por estos, hablando de sus 12 discípulos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de estos. Y ahí estábamos incluidos nosotros. Ahí estábamos nosotros en ese paquete. Más los que se añadan, más los que lleguen. Jesús gustó la muerte por nosotros. La siguiente etapa del dolor del amor de Dios, que habla a través de este proceso, es que hubo perfección por medio de aflicciones. Hebreos 2:10, el siguiente versículo del capítulo 2 de Hebreos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ahí podemos decir que habiéndome de llevar a mí a la gloria. Ahí estamos incluidos todos nosotros. Muchos hijos a la gloria, perfeccionase por ¿qué? Aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué podemos entender por aflicciones? ¿Qué puede ser aflicciones? O sea, cada uno de nosotros ha pasado algún tiempo de aflicción, algo que te aflige, algo que te
desconcierta, algo que te preocupa, algo que te altera tu estado normal. Estás muy tranquilito, recibes una noticia o sucede algo en tu vida, en tu familia, y te causa algo que te aflige, ¿verdad? Hasta que no ves la respuesta, hasta que no llega la solución. Esas son las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, mas de todas ellas le librará el Señor. Todos pasamos por aflicciones, pero aquí las aflicciones de Jesús, dice que no solamente el dolor del amor de Jesús por nosotros le llevó a la muerte, sino que a través de este proceso dice que fue perfeccionado. Perfeccionado. Ahora, no significa esto en ningún momento que Jesús no hubiera sido perfecto. Jesús era perfecto, porque el requisito principal para que hubiera remisión de pecados era que el cordero que se iba a sacrificar tenía que ser perfecto, íntegro, sin mancha. El único que podía pagar por nosotros era alguien perfecto. Pero dice Hebreos que por las aflicciones Él fue perfeccionado. Perfeccionado. ¿Por qué? Porque Él mismo tenía que recorrer el mismo camino que tú y yo íbamos a recorrer un día. Por eso tuvo que pasar por las aflicciones, para que pudiera también compadecerse por nosotros. Lo vamos a ver la próxima semana esto, como sumo sacerdote. ¿Cómo fue que nos perfeccionó a nosotros? Escuchen esto con calma. La madurez cristiana, hermanos, la madurez cristiana se alcanza por medio de nuestra obediencia a Dios en medio del sufrimiento. No por el sufrimiento en sí mismo. Nuestra madurez viene por la forma cómo nos comportamos cuando estamos siendo atribulados. Debemos de entender este principio espiritual muy importante. Si se llevan este concepto hoy en su mente, en su corazón, ganamos mucho. Las pruebas no te dan la madurez. Es más, repítanlo. Las pruebas no me dan madurez. Porque tenemos ese concepto, ¿verdad? Ay, las pruebas nos dan la madurez. No. Las pruebas no te dan la madurez. El dolor, el conflicto, las situaciones difíciles, la enfermedad, la pérdida de los seres amados, eso no te da la madurez espiritual. Lo que te da la madurez espiritual es la forma como reaccionas en medio de esas pruebas. Muy diferente, muy diferente. No solamente porque me está yendo como en feria y nomás estoy ahí como pollito, ¿verdad? Aguantando los guamazos. Y ya me cae otro y otro. Y ya no siento lo duro. Sino, no. Eso no es lo que da la madurez. Lo que da la madurez es cómo respondo, cómo me comporto, cómo obedezco al Señor aún en medio de esas pruebas difíciles. ¿Se entiende esto, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Las pruebas, las situaciones difíciles solamente son el medio para ver cómo reaccionamos. ¿Hay aquí algún químico entre nosotros? ¿Alguien que sepa de química? No hay químicos. Vámonos a la escuela, Rudy, estudiar química. Ok. Bueno, a algunos le tocó estar en el laboratorio de química en la escuela, ¿no? En la secundaria, por allá. Cuando pones un frasco con ciertos componentes, ¿verdad? Aquí está Ricky, tú sí sabes, Ricky, ayúdame. Ponen frascos en química con algún cloruro, con algún amoníaco, algo así. Si le echan otra sustancia, ¿como qué? Un poquito más, No, a ver, Ricky, ayúdame. Magnesio, bromuro, algo más sofisticado. Tú eres técnico, mano. Ok. Mercurio no se mezcla. Ok, X, cosa química aquí. Yo me acuerdo del experimento que hacíamos con la lumbre fría.
La lumbre fría, ¿sí saben cómo se hace la lumbre fría? A través del magnesio. Son unas tiritas de magnesio que es como aluminio, y ese lo mezclas con bromuro de sodio y eso te hace una reacción y sale lumbre, pero no te quema. Es la que se usa en las películas. Así cuando salen así todos, es lumbre fría, no quema. Se hace una reacción. Ahora, esta es la misma situación de lo que nos está hablando aquí. Lo que les quiero dar como ejemplo, no es una clase de química. Estás tú muy tranquilo, ¿no? En tu estado natural. Llega una prueba y esa prueba no es la que te va a dar madurez, sino esa prueba te va a causar una reacción. Esa reacción es la que te puede dar la madurez cristiana. Llega una prueba a tu vida, te desconcierta y entras en pánico. ¡Ah! Y háblenle a todo mundo. ¡Ah! Llega la prueba y doblas tus rodillas y dices: Señor, en tus manos pongo esta situación. No sé por qué está sucediendo, no sé qué está pasando, Señor, pero en este momento yo decido confiar en que tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, mi pronto auxilio en las tribulaciones, y en ti confiaré. Eso es lo que me da la madurez. No fue la prueba solamente es el reactivo. La prueba solamente es lo que nos va a probar un poquito para ver cómo reaccionamos. La reacción que nosotros tengamos, el vaso se puede desbordar o el vaso se puede mantener totalmente estable. Esa es la madurez cristiana. Jesucristo, a través de las pruebas, de las tribulaciones, tuvo que ser perfeccionado. No porque era imperfecto, sino porque Él tenía que caminar el mismo camino que nosotros. Y como Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer como Él lo hizo también. La madurez cristiana viene cuando yo reacciono en obediencia, en alabanza, en gloria y honra a mi Dios. Ahí viene mi madurez cristiana. Una vez que ya lo puse en manos de Dios, una vez que ya tomé control de mis reacciones, entonces sí, pastor, estoy pasando por esto, ¿me puede ayudar a orar? Hermanos de la iglesia, estoy pasando por esta situación, ¿me pueden ayudar a orar? Juntos oramos, por favor, que Dios haga su voluntad. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí me entienden la diferencia? Pero la diferencia a otros es venir en pánico. ¡Pastor! Tranquilo, tranquilo. Esa es la diferencia. La madurez cristiana viene a través de cómo reacciono ante el Señor. Y sí, vamos a orar, y claro, te vas a calmar y todo eso. Pero si ya tienes 15 años en el Señor, ya no me hagas esos panchos. Tranquilo, aprende a poner tu confianza en el Señor. Amén. Ok. Cuando entramos nosotros, hermanos, al camino de Dios, cuando decidimos obedecer a Dios, cuando entrego mi vida a Cristo y empiezo a caminar en el camino de Dios, esto automáticamente va a producir un conflicto con el mundo. ¿Por qué? Porque este conflicto va a originar persecución y aflicción. Este tipo de sufrimiento es causado cuando resistimos nuestros deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. El cuerpo pide las chelas. El cuerpo pide los tequilas. El cuerpo pide el baile. Y yo tengo que resistir. ¿Por qué? Porque sé que eso me puede llevar a destrucción. ¿Quién es el culpable? ¿La Tecate? No. La Corona tampoco. Ni la Bud Light. El problema soy yo, que no soy capaz de controlar lo que yo hago, los deseos de mi carne. Y cuando eso llega a mi interior y me produce esos estados de ánimo totalmente alterados y desquiciados, soy capaz hasta de matar. ¿Y cuántos asesinatos no hemos visto por causa de eso? La droga, la lujuria, el adulterio, todos los deseos de la carne están hechos para provocar nuestra destrucción. Entonces, ahora que yo conozco de Dios, yo tengo que empezar a entrar en esa lucha. ¿Por qué? Porque la carne quiere.
Pero el Espíritu dice, no Señor, sométete, sujétate. Y entra esa lucha constante. Es una lucha, es un ir y venir todo el tiempo. Estamos luchando y luego aparte, como si no tuviéramos suficiente con nuestra propia carne, súmale la carne de los amiguitos alrededor. Y súmale la carne de las amiguitas alrededor. Y súmale la carne de la gente alrededor de ti que no tiene el temor de Dios que tú tienes. Y todo el mundo te empieza a presionar. Y entonces la vida del cristiano empieza a avanzar en contra de la corriente de este mundo. Y todos vienen para acá porque piensan que es para allá lo bonito, lo divertido. Pero no, para allá está la muerte. Y nosotros hemos salido de la muerte y vamos caminando hacia la vida, pero vamos así, a través de cada prueba, a través de cada adversidad, vamos siendo perfeccionados. De pronto ya cuando llegas por acá, abres los ojos y dices, oye, hace un montón de tiempo que no me meto un buen pasón. Hace rato que ya no ando mareado. Oye, ¿qué habrá sido del compadre aquel que todo el fin de semana me invitaba a chupar? Por allá quedó, perdido en el camino. Ahora mi vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. A causa de lo que padeció, Jesús tuvo que ser perfeccionado. Perfeccionado. Muchísimos cristianos en todo el mundo quieren disfrutar de las bendiciones de Dios en sus vidas sin pasar por el proceso de la aflicción, de crucificar la carne y sus deseos para poder gozar de la perfección de Cristo en sus vidas. No se puede, no se puede. Ese es un evangelio muy barato que Jesús nunca predicó y nunca prometió. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ese es el evangelio de Dios. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque vas a darle la espalda al mundo y el mundo te va a querer arrastrar y tú tienes que empezar a caminar a contracorriente. Vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él venció al mundo, nosotros también venceremos al mundo. Nosotros también vamos a tener victoria. ¿Por qué? Porque Él pasó todo eso y lo logró. Él fue el que pasó primero. Fue el que llegó. Y como Él ya está aquí esperándonos, ahora yo puedo caminar a través de toda esta adversidad, pero puedo caminar puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y entonces yo puedo caminar y llegar a mi destino, a la vida eterna, confiando en Jesús, porque Él fue perfeccionado a través de la debilidad. En el nombre natural o carnal, hermanos, las pruebas producen angustia, desesperación, estrés, miedo, rencor, desilusión, tristeza, depresiones. Pero en el cristiano espiritual, cada prueba nos va refinando en nuestro interior, aunque el exterior se vaya desgastando. Pablo lo puso así en 2 Corintios 4:16. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? ¿A quién ya se le desgastó un poquito el hombre exterior? El que lo tiene nuevecito ahorita es el Mateo, que nació ayer. Un mecha, man, no le ve nada. Está. ¿Nosotros qué tal? Ya la rodilla, ya, hasta ahí dio. Ya el bracito, ya, hasta ahí dio. La cintura, donde alguna vez hubo cintura, solo el recuerdo queda, ¿verdad? Donde alguna vez hubo cabello. El hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando. Sufrimos enfermedades. Estamos sujetos a un mundo lleno de enfermedades. Hay virus, hay bacterias, hay
síndromes raros, los ADNs nacen todos torcidos y demás. Estamos sujetos a eso. El hombre exterior se desgasta a causa de la maldición del pecado. Sin embargo, dice Pablo, el hombre interior, el espíritu, es al revés. Ese se va renovando cada día. Lo de afuera, lo que ves en el espejo, mano, cada día se ve más gacho. Pero lo que Dios ve en tu espíritu, cada día se tiene que ver más y más hermoso. Si lo de afuera está gacho y lo de adentro también, que Dios te ayude. Lo de adentro, el ser interior, crece solamente a través de cómo reaccionamos en medio de las pruebas. Nadie de los que estamos aquí, nadie puede decir, yo no tengo pruebas, yo nunca he pasado por aflicciones, yo nunca he pasado por... Todos, y el que diga que no, hace a Dios mentiroso, no a mí, a Dios, porque todos hemos pasado situaciones difíciles. Todos hemos estado a punto de divorciarnos, todos hemos estado a punto de perder a nuestros hijos, todos hemos estado temerosos por un diagnóstico médico, todos hemos estado temerosos porque nos paró el policía y estamos esperando que tengan misericordia. Todos hemos pasado, todos. La diferencia es cómo reaccionamos, cómo enfrentamos esa situación. ¿Qué es lo que hay en mi ser interior? ¿Qué es lo que hay? ¿De qué tamaño es mi ser interior? ¿Qué tan renovado está mi ser interior? Para poder enfrentar esa crisis que llegó a mi vida. Para poder enfrentar esa situación que llegó a mi vida. En el 2005 más o menos, estando en California, tenía yo una demanda por $800,000. Me estaba demandando nada más y nada menos que la Federal Trade Commission por uno de los comerciales que tenía en el telemarketing, en el negocio que teníamos. Fui a ver a los mejores abogados de Santa Mónica, California, una bufete de abogados que me cobraron $500 nada más por entrar. Les expuse mi caso, todo esto, y me dijeron, nosotros no le entramos, mano, contra la Federal Trade Commission. No. Digo, ¿quién me puede ayudar? Ahora, ¿quién podrá defenderme? Y me dijeron, en California, ningún abogado se va a aventar esta bronca que tienes. Imagínense cómo salí de ese edificio. El elevador cómo bajó. Salí sudando. Salí a la calle. Era un parquecito, las piernas me temblaban, me arrodillé y dije, Señor, en la tierra no hay ni un abogado, pero estás tú. Y en tu nombre voy, Señor. Me fui a la corte en San Francisco. Llegué, estaba una mesa gigante, estaban todos los representantes de la Federal Trade Commission, me sacaron todos los cargos, me sacaron la demanda. Su abogado, no traigo. ¿Usted se va a defender solito? ¿Sí? ¿Sabe usted lo que es esto? Sí. ¿Sabe usted dónde está? Sí. ¿Y se atrevió a venir sin un abogado? Sí, nadie quiso venir. Nobody wants to come with me. Ok, vamos a empezar. Y empezó el asunto. Y yo contesté solamente lo que Dios me dijo, di la verdad. Fue lo único que me puso desde el día que me arrodillé ahí. Me dijo, di la verdad. Y yo empecé a hablar la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Y por más que me querían acorralar y me querían sacar y me decían, es que usted va a pasar 10 años en la cárcel. Está bien, ¿qué hago? Díganos exactamente, es esto. Es que usted se enriqueció de manera ilegal. No, no tengo ni un quinto. Es que usted puso propiedades a nombre. No, no puse propiedades, no tengo nada. Lo poco que gano se lo doy a la iglesia. 5 horas
Se fueron a deliberar todos estos hombres y mujeres. Y regresaron y dijeron: lo hallamos inocente. Lo único que necesitamos es que llene estos papeles, que los firme y que declare que todo lo que dijo fue verdad. Son situaciones, hermanos, y yo sé que ustedes han enfrentado algunas de esas. Son situaciones que hacen temblar al más taimadito, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos cuando está esa situación? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Háblale al compadre, háblale a la comadre, ve a decir, ve a sacar del banco, ve a vender el carro, ve. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Ahí es donde te das cuenta el nivel de madurez que hemos alcanzado a través de las pruebas. Si lo primero que viene a tu mente es: Padre, estoy en tus manos, dime qué es lo que debo de hacer, cómo debo de resolver esto, a dónde tengo que ir, abre las puertas que tengas que abrir, cierra las puertas que tengas que cerrar, y permaneces estable, sin alteración, entonces el hombre interior quiere decir que está creciendo, quiere decir que el hombre interior se está fortaleciendo día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, sigue diciendo Pablo en 2 de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea. Ahora fíjate, Pablo, de lo que está hablando, Pablo está diciendo esta leve tribulación. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba encadenado, Pablo estaba siendo azotado, Pablo estaba condenado a que le cortaran la cabeza dentro de poco tiempo. Y Pablo le llama a eso esta leve tribulación momentánea. ¿Cómo categorizamos nosotros nuestro momento de tribulación comparado con Pablo? Esto es tribulación nivel máster. Pablo, encadenado, apresado, listo para ir a que le cortaran la cabeza, la espalda desgarrada por tantas veces que lo habían azotado. Ahí está. Ya no te compares a Jesús, que está mucho más arriba. Comparémonos con Pablo. ¿A dónde andamos nosotros? ¡Ay, que se me descompuso el carro! ¡Ay, ay, ay! Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ah, qué bonito lo dice Pablo. Cada vez que estás en una bronca de esas, cada vez que reaccionas con acción de gracias y con alabanza al Señor, y en medio de la tribulación dices: no importa, yo voy a ir a la casa de Dios el domingo y me voy a gozar, pase lo que pase. Dice que cada vez que hacemos eso, se va aumentando este excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Son temporales. Tu cuerpo exterior desgastado es temporal. Es temporal. Respira tranquilo. Ese no va a ser tu cuerpo en la eternidad. Dale gracias a Dios. Los que estamos overweight dijimos: ¡ah, gloria a Dios! Así no vamos a estar en la eternidad. ¿Ok? Esto es temporal. Es un estuchito temporal. Me tocó uno muy curiosito, pero es temporal. A ti te habrá tocado uno muy bueno, pero es temporal igual. Se va a acabar. Es temporal. Las cosas que no se ven, lo que hay adentro del estuche, es lo eterno. Es lo que va a permanecer por el resto de la eternidad. No se trata de ser masoquistas o de permanecer estoicos ante el sufrimiento, ¿verdad? Los estoicos eran los que les pegaban y todo y se quedaban quietos, no se movían y aguantaban los guamazos. No, tampoco se trata de volvernos mártires. Se trata de entender que las cosas que Dios hace en nosotros son eternas. El dolor del amor de Jesús no solamente produjo nuestra muerte al pecado, nuestra perfección espiritual. Por último, el dolor de Jesús produjo también nuestra santidad. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos. Nos santificó, es decir, nos apartó, nos separó, nos tomó y nos puso aparte del mundo. Eso significa separar. Como el pastor dice, selecciona a sus ovejas, nos puso aparte a todos nosotros. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados, dice Isaías. De esa manera nos separó, nos predestinó para obedecer, no para disfrutar y prosperar de la linda vida nada más. Nos predestinó para obedecer. Eso puede venir, por supuesto, de parte de Dios, todas las bendiciones. Pero el tremendo dolor que Jesús experimentó al darnos su amor fue con el fin de santificarnos, de apartarnos, de apartarnos. En los primeros siglos del cristianismo se desvirtuó este concepto de santidad del cristiano. Algunos grupos decidieron alejarse de la vida de la sociedad para aislarse totalmente del mundo. Dijeron, la santidad quiere decir que no hay que hacer nada del mundo, y se aislaron y empezaron a vivir en cuevas. Y conforme pasaron los siglos, se empezaron a formar monasterios, conventos, y se empezó a armar toda una serie de doctrinas y de rituales y de prácticas que nada tenían que ver con la santidad de Dios. Hombres que hacían voto de silencio. ¿Por qué? Porque habían hablado mucho ya durante su vida y decían, le voy a ofrecer a Dios mi silencio como parte de mi santidad. Y pasaban toda su vida aislados en unos monasterios sin hablar entre ellos. Extremos totalmente absurdos que la Biblia jamás dijo que hiciéramos, cosas que la Biblia nunca dijo que hicieran. Aislarse, mujeres por un lado, hombres por el otro. Y de ahí se empezaron a desarrollar un montón de ritos de los que algunos de nosotros quizás participamos. Las mandas famosas, las penitencias, ¿verdad? Mal usando el versículo de Pablo que dice que por eso someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para fin de agradar al Señor que me llamó por soldado. Se amarraban ellos picos, como cinturones con clavos así en los muslos. Y cada vez que caminaban, los clavos se enterraban. Y ahí andaban caminando, escurriendo sangre, pensando que de esa manera estaban viviendo la santidad que Dios les había pedido. Se hacían los látigos para autoflagelarse, para castigarse. Cuando tenían un pensamiento malo, iban y ¡pum, pum, pum! Porque malentendieron el concepto de la santidad de que está hablando Hebreos. Y muchos de nosotros dentro de la religión tradicional participamos. Algunos le entraron a las rodillas, ¿verdad? Para ir o a las peregrinaciones o a un montón de cosas. Porque pensábamos que eso era parte de la santidad. De esa manera estábamos participando de la santidad. Pero la Biblia no habla nada de eso. La Biblia está hablando solamente en Juan 17:15. Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo, solamente guárdalos del mal. Guárdalos del mal. No podemos alejarnos del mundo. Santidad no significa aislarnos del mundo. Significa vivir en el mundo, pero agradando a aquel que nos tomó por soldados, agradando al Señor. Como cristianos a veces criticamos esas costumbres de la gente que por no saber la verdad bíblica hacen este tipo de penitencias tratando de buscar la santidad. Pero quizás nosotros nos vamos al otro extremo y pensamos que no necesitamos de esos sacrificios y nos sentimos tan santos que ya no queremos ni tocar el suelo. O pensamos que porque ya somos salvos podemos hacer lo que se nos dé la gana. No es así, mis amados hermanos. No es así. Recordemos el primer tema, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El Señor Jesús a través de este dolor nos dio la santidad. Una santidad interna en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero esa santidad debe de ser reflejada en nuestro exterior también. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, primera de Timoteo 4:9.
Pablo le dice esto a Timoteo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida. ¿Por quién? ¿Por quién? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Cuando la Biblia dice todos, son todos. ¿Estamos incluidos nosotros? Todos, ok. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra vez, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La santidad, amados, se lleva en nuestro ser interior, pero tiene que afectar nuestro ser exterior. ¿Se entiende? La santidad es interna, pero tiene que afectar mi comportamiento externo. Hay muchas ramas cristianas que hacen demasiado énfasis en la santidad exterior, en lo que hay afuera, aunque adentro, como dice el Señor Jesús, seamos sepulcros llenos de inmundicia. Pero por fuera nos vemos bien santos, ¿verdad? Dios no está hablando de esto. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que tenemos que ser ejemplo a la gente de lo que hay en nosotros, de lo que hay en nosotros. Yo no puedo decir que soy santificado por el Señor si traigo un lenguaje de carretonero que no me lo aguanto. Yo no puedo decir que la gloria del Señor se está reflejando en mi vida cuando trato a gritos y a manazos a mi esposa. Yo no puedo decir que amo al Señor cuando mis pensamientos andan más mugres que ni con maestro limpio se quitan. Yo no puedo decir que ando con el Señor hasta arriba y que mi ser interior se está, cuando mi conducta deja mucho que desear. Tengo que aprender que mi reflejo de mi interior se tiene que reflejar afuera. Esa es la santidad. Esa es la santidad en todo lo que hacemos, en todo lo que estamos viviendo, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos también, a que ellos reflejen su santidad, que reflejen lo que Dios está haciendo en sus vidas. De esto ya casi no se habla en las iglesias ahora, pero es muy importante. Tenemos que empezar a reflejar desde nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar. Ahora te das mucho cuenta a través del Facebook. Antes no había eso, pero ahora el Facebook, no hombre, te pone y te das cuenta cuál es en qué anda la gente metida, en qué andan sus pensamientos. Se da uno, o sea, sin querer se echan de cabeza solitos. Yo a veces digo, ay Dios mío, ya no. Next. Y digo, son hermanos de mi iglesia, o son hermanos que conozco de otras iglesias. Todo lo que hagamos nosotros, le dice Pablo a Timoteo, se tiene que reflejar en nuestro hombre exterior. Cómo nos conducimos delante de todos, delante de la gente todos los días, delante de la iglesia. Cómo nos comportamos cuando venimos a adorar al Señor, cómo nos vestimos inclusive, cómo permitimos que se vistan nuestros hijos, qué es lo que estamos reflejando de nuestro interior, qué es lo que nuestros hijos reflejan de su interior. Enseñemos también a nuestros hijos a vestir con modestia, dice la Biblia. La iglesia no es un desfile de modas. La iglesia no es para venir a hacer derroche de sensualidad. No es asunto tampoco de descuidar nuestra apariencia y volvernos todos fodongos. No se trata de eso. No se trata de que todos vamos a usar túnicas aquí y venir así con la cara toda. No se trata de eso. Se trata de que nuestro espíritu también refleje en nuestro exterior nuestra conducta, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo dentro de nosotros, tanto hombres como mujeres, todos.
nuestra forma de hablar, nuestra forma de saludarnos, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de cómo nos comportamos con las demás personas. Todo eso tiene que reflejar la santidad que hay en nosotros. Es que yo me he visto así porque así le gusta a mi marido, pero no vienes a tener una cita con tu marido, vienes a adorar a Dios. Es que así le gusta yo a mi mujer, pero no vienes a un rodeo, vienes a escuchar la palabra de Dios. Ay, pastores, que ya ven los jóvenes así les gusta, sí, pero no vienen aquí a juntarse con la pandilla, vienen a escuchar la verdad del evangelio de Jesucristo. Ay, es que es una niña. ¿No te das cuenta que tu niña ya creció? ¿No te das cuenta que mamá pasa y todos los pobres muchachos me los deja temblando? O sea, no podemos ser tan inocentes de pensar que todo esto no nos va a afectar. Nos va a afectar, hermanos, porque estamos proveyendo para los deseos de la carne. Y no solamente aquí en la iglesia, en todo nuestro diario vivir allá afuera. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos percibe el mundo? ¿Cómo nos vemos allá afuera? Esto no es religiosidad. Es ser luz en medio de las tinieblas. Es demostrar que hemos aprendido a valorar el dolor que le costó a Jesús el habernos apartado de este mundo. Romanos 13:12 dice así, ya con esto terminamos, muchachos de alabanza. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada. La noche está avanzada, hermanos, y se acerca el día, es decir, Jesucristo viene. La venida del Señor está cerca, está próxima. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Verdad que es muy fácil deslizarse? ¿Verdad que es muy fácil? Con cualquier cosita nos deslizamos. Y cuando nos damos cuenta estamos envueltos en situaciones muy difíciles de controlar. No proveamos para los deseos de la carne. Esa santidad, esa madurez espiritual que empieza a crecer adentro de nosotros, hermanos, tiene que tener una consecuencia exterior. Y nuestros hijos tienen que aprender esa consecuencia. Ellos tienen que saber la diferencia entre los padres de sus amiguitos que no conocen a Dios todavía y sus padres que son cristianos. Cómo se comportan, cómo se conducen, cómo se hablan entre ellos, cómo se tratan, cómo se visten, cómo se presentan ante los demás. Ellos tienen que saber lo que está pasando. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El amor de Jesús tuvo que pasar primero por mucho dolor, hermanos, llegar hasta la muerte para perfeccionarnos y para santificarnos. No fue un amor como nosotros lo entendemos, fue un amor incondicional. Incondicional, inmutable, no cambia. Dios te ama, no matter what. No importa lo que esté pasando en tu vida, Dios te ama. Pero si quieres responder al amor de Dios, ámale, perfecciónate, santifícate, para que el Señor se agrade, para que el Señor reciba gloria y honra a través de mi vida, a través de mi matrimonio, a través de mis hijos, a través de mi hablar, a través de mi pureza, a través de mi conducta, a través de mi hombre exterior. Que Dios se glorifique en todo lo que yo haga. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Jesucristo tuvo que pasar una ruta tremenda de dolor para que tú y yo pudiéramos estar esta tarde aquí. Pónganse de pie, hermanos. Para que tú y yo pudiéramos estar aquí esta tarde, celebrando su victoria, celebrando su vida, celebrando su bendición sobre cada uno de nosotros. Él tuvo que pasar esa ruta de dolor. El dolor del amor de Dios. Pero tenemos que ser diligentes en esto que hemos escuchado, porque nos podemos deslizar. Nos podemos deslizar hacia la mentira, nos podemos deslizar hacia el error, nos podemos deslizar hacia la religiosidad. Jesucristo quiere darnos libertad. Jesucristo quiere darnos esa libertad. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es un excelente día para que le digas: Señor Jesucristo, yo he vivido separado de ti. Yo no había escuchado el tamaño de amor que tuviste para mí. Yo no he sido capaz de amar, porque a lo mejor yo crecí también sin amor. Crecí con un concepto totalmente diferente de lo que es el amor. Para mí el amor fue traición, para mí el amor fue abandono, para mí el amor fue violencia. Pero ahora entiendo que hay un amor más grande. Ahora entiendo que hay un amor sublime. Ahora entiendo que hay un amor que es capaz de abrazarme, que es capaz de amarme, que es capaz de tenerme sin pedir nada a cambio. Un amor tan grande que no importa todo lo malo que yo haya hecho. Un amor tan grande del que ahora yo puedo disfrutar. Un amor que te costó gota a gota de tu sangre. Un amor que se tuvo que consumar a través de la muerte para que pudiera yo tener vida eterna juntamente contigo. Yo quiero abrir mi corazón, dile al Señor. Yo quiero abrir mi corazón esta tarde, Señor. Y quiero volver a recibir ese amor. Ese amor que yo no alcanzo a entender, ese amor que no alcanzo a comprender, pero lo quiero recibir por fe en mi corazón. Porque yo sé que ese amor me va a sacar adelante. Yo sé que ese amor me va a hacer reaccionar diferente en las circunstancias de mi vida. Yo sé que ese amor me va a perfeccionar. Yo sé que ese amor me va a llevar hacia la vida eterna. Señor, creo que muchos de los que estamos aquí necesitamos santificarnos esta tarde. Necesitamos ser santificados por ti. Quizá hemos perdido de vista el camino de la santificación y nos hemos deslizado. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Derrama de tu Espíritu Santo y santifícanos en tu palabra. Santifícanos en esta palabra que hemos escuchado esta tarde. Santifícanos en tu palabra. Santifícanos en tu palabra. Santifícanos, Señor. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado a través de Jesucristo, su Hijo, al cual coronó de honra y de gloria y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Santifícate en el Señor, amado. Vamos a santificarnos en el Señor en esta tarde. Yo les invito
Yo te invito a que le digas: Señor, santifícame en tu palabra, santifícame en tu verdad, santifícame, Señor. He caminado por un camino equivocado, he caminado por caminos equivocados. Santifícame, Señor, santifícame en el nombre de Jesús. Santifícame, Señor. Santifícame, Señor. Santifícame, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh Jesús, sigue obrando, Padre, en cada uno de los que estamos aquí. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra, Señor, obra, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Deja que el Señor santifique tu vida. El Señor santifique nuestras vidas. Todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, santificados en el nombre de Jesús. Santificados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.